Déjenme ver, estoy grabando. Sí, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema que es un primer acercamiento a un concepto que algunos llaman espacios vectoriales. ¿Sí? Y primero, para hablar de un espacio vectorial, pues tenemos que hablar de un conjunto que tiene cierto comportamiento respecto a otra cosa que llaman campo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con esa definición. Decimos que F es un campo, como está aquí, si es un conjunto que tiene dos funciones. Una que vamos a llamar suma, que la vamos a anotar por esto, ¿sale? Y otra función que es producto, que vamos a utilizar esa notación que aparece ahí, ¿sale? Muy bien. Ok, bueno, pero estas son funciones que van de el conjunto, cruza el conjunto, en el conjunto, ¿no? Es decir, son operaciones que toman dos elementos en ese F y les va a dar un elemento en F, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, este campo, esta noción de campo va a satisfacer algunas condiciones que son las que aparecen aquí. Sí, las que les estoy enmarcando. Muy bien. Entonces, esta noción de campo cumple, les decía, es un conjunto que tiene dos operaciones, pero estas operaciones cumplen ciertas condiciones. La primera de ellas es una propiedad que se llama conmutatividad. ¿Qué quiere decir que sea conmutativo? Quiere decir que si ustedes toman dos elementos, digamos x y y en ese lugar f, x, y en f, se satisface que hay conmutatividad en ambas operaciones. Es decir, que si ustedes toman x más y, este elemento, que es de nuevo un elemento en f, es igual a hacer la suma, pero primero tomando y y después x. O sea, se satisface esto. Y pasa lo mismo para el producto. ¿Sí? El producto está en f y ustedes pueden multiplicar de una forma, o sea, x por y, o pueden multiplicar y por x. ¿Sí? Cuando esto pasa, decimos que las operaciones son conmutativas. ¿Sí? Entonces, un campo tiene esas condiciones. Tanto la suma como el producto son conmutativos. Muy bien. La segunda condición que satisface es una noción que se llama asociatividad. ¿Qué significa que cierta operación sea asociativa? Quiere decir que en el caso de que ustedes consideren tres elementos, ustedes pueden hacer la operación primero con ciertos dos y al último con el otro, ¿no? O sea, como que también no va a haber mucha distinción en cómo hagan la operación en el orden, ¿sí? Entonces, a ver, déjenme terminar de borrar aquí. Y vamos a ver justo lo que dice aquí arriba. ¿Ok? Entonces, es asociativa tanto la suma como el producto. Es decir, si ustedes primero hacen, por ejemplo, lambda más mu, son elementos en f, ¿no? Y hacen esa suma, y después hacen la suma con delta, ese elemento que les da va a ser igual a que primero hagan la suma de delta con mu, como acá, y después le sumen lambda, ¿no? Sí, o sea, pueden de cierta forma poner el paréntesis de la manera que ustedes quieran. Okay. Y de manera análoga pasa lo mismo con el producto, ¿no? Si ustedes asocian, por ejemplo así, con esta forma, es decir, primero hacen esta operación lambda por mu y después hacen el producto con delta, esto va a ser igual a que consideren primero hacer el producto con mu con delta y después hacerlo con lambda, ¿ok? Muy bien, si hace eso decimos que es asociativa. Bueno, también otra propiedad que tienen los campos es que existen elementos distinguidos, uno que se llama 0 y uno que se llama 1,
que satisfacen las condiciones que nos aparecen aquí a la derecha, lo que voy a marcar en verde. ¿Sí? Si ustedes hacen 0 más lambda, los deja igual, o sea, la suma tiene un elemento que, no importando el otro elemento que le sumes, siempre te lo deja fijo. Y el 1 cumple lo mismo, pero lo pedimos para el producto como está aquí, ¿sale? Entonces se dice que son neutros, ¿por qué? Porque dejan a todos los elementos igual, ¿ok? Muy bien. Algo más que también tienen es que hay inversos en la suma, es decir, si ustedes tienen, por ejemplo, un escalar lambda, como está aquí, un escalar lambda, entonces va a existir un elemento también que se va a llamar lambda prima, que cuando hacen la suma les da 0. Y por otro lado, si ustedes toman un escalar, pero un escalar que no sea el 0, entonces va a existir otro elemento en su campo que satisface esto, que el producto les da 1. ¿Okay? Y bueno, por último, la última propiedad que tienen es que hay distributividad, ¿no? Es decir, el producto distribuye a la suma, que es justo la propiedad que tenemos aquí. Para cualesquiera elementos en el campo, si ustedes tienen lambda por una suma, entonces el lambda entra como que en la suma, ¿no? Como que abre la suma. Entonces a eso decimos que tiene distributividad. ¿Ok? Bueno, pero a ver, con estas nociones, nosotros ya conocemos algunas cosas, ¿no? Algunos conjuntos que tienen ciertas propiedades. ¿Me podrían decir un campo? O sea, ¿me podrían decir un conjunto que cumple como que todas estas condiciones que les mencioné? ¿O han escuchado que cierto conjunto es un campo? Los reales. Los reales. Ah, sí, muy bien. Por ejemplo, fíjense en los reales, ¿no? Entonces, bueno, en los reales es cierto El que... campo de los números reales, tal Exacto. vez. Sí, sí, justo. En los reales es cierto esto, es cierto que, por ejemplo, yo les doy el menos 2 y le sumo 3, es igual a que hagan 3 y luego le sumen menos 2, ¿no? Un decir. ¿Sí? Entonces aquí se cumple como conmutatividad en la suma, pero aquí lo hice con 2 y 3, son elementos muy particulares, pero esto es cierto de manera general para cualesquiera reales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Si hacen un producto, por ejemplo, si hacen, un decir, 2 por 3 por 5, pues esto les daría por un lado 2 por 15, ¿no? Y esto les da 30, ¿no? Pero si hacen 2 por 3 y lo asocian así, pues les daría 6 por 5, que también es 30, ¿no? O sea, son ejemplos muy sencillos, pero esto que les explico pues funciona de manera general, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay asociatividad con el producto. Por ejemplo, si también tienen al 0, el 0 es un número real que satisface que 0 más cualquier cosa que ustedes le pongan, por ejemplo lambda, siempre les da lambda, ¿no? Y también el 1 tiene esa propiedad que si hacen 1 por cualquier real, pues les da el real, ¿no? Entonces aquí tienen los inversos también. Por ejemplo, si les doy el menos 2, ¿hay alguien que cuando le sume me dé 0? ¿En los reales? Dos. Ajá, Dos exacto. positivo. Exacto, dice su compañera, pues si tú me das aquí un lambda así como que muy general, pues aquí le puedes poner como que menos lambda, ¿no? En los reales. Y cuando haces la suma, pues les da 0. Entonces en este caso pondríamos 2, ¿no? Y esto se vale para cualquier real que ustedes consideren, ¿no? Es decir, ¿qué estaría pasando aquí? Pues que hay inversos, ¿no? Existen los inversos. Ajá. Esto con los inversos, pero con la suma, ¿sale? Por ejemplo, si les doy no sé, el 7. Si les doy el 7, 7 es un número no cero. ¿Me podrían decir por qué no tengo que multiplicar para que me dé 1?
¿Por un séptimo? Exacto, dicen, bueno, si lo haces por un séptimo, pues aquí te da un 1. Y fíjense que este es de nuevo un número real, ¿no? Entonces, para un real, que el 7 que me dieron, pues hay otro número real que hace esto. Bueno, esto también se vale para cualquier real que no sea 0. Entonces, por esto también se argumenta que tenemos inversos multiplicativos. Bueno, inversos, no está bien dicho inversos, porque inversos se entiende que es para todo. Entonces déjenme acomodarlo así. Para todo lambda que sea un real, pero que no sea el 0, existe un lambda prima tal que lambda por lambda prima pues me dé el 1. ¿Sale? Entonces también pasa esto. Y por último, pues ustedes saben que en los reales pues el producto distribuye a la suma. Entonces estas nociones, estas propiedades que les presenté al principio, los reales la tienen. Entonces los reales son un campo. ¿Conocen algún otro? ¿Los enteros? A ver, los enteros. ¿Los enteros será cierto que es un campo? Dice su compañero, bueno, a ver. No tiene inversos multiplicativos, ¿sí? Ah, o fíjense. sea, no podemos encontrar un número en los enteros que multiplicándolo por los enteros. Ajá, recuerden que la propiedad esa de los inversos, bueno, no son inversos multiplicativos, ¿no? Sino que debe pasar que para cualquiera, en este caso en z, que no sea el 0, tendría que existir como que un lambda prima tal que pase que lambda por lambda prima pues me dé el 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si les doy el 5, 5 es un entero. Y la pregunta es, ¿habrá alguien aquí que me dé el 1? Dices, bueno, sí, pues podrías poner un quinto, ajá. Pero lo malo es que este no es un entero. ¿Sí lo ven? Entonces, por ejemplo, esa condición falla. Por lo tanto, z no es un campo. ¿Sale? Sí, va a haber propiedades que sí satisfacen. Sí, por ejemplo, que hay inversos con la suma, que tiene por ahí los inversos el neutro aditivo, o sea, el 0. El 1 tiene la función que nos pide también las propiedades, hay distributividad y todo. Pero esta condición por lo menos sí no le falta, ¿no? Entonces, z no es un campo. Otro ejemplo, por ejemplo, de campo sería los racionales. Los racionales va a ser un campo, los números complejos son un campo, ¿sí? Entonces la idea de campo es que es un conjunto, tiene dos operaciones y cumple ciertas propiedades. Y para que lo tengan en mente, pues digan, pues se tiene que como que parecer a los reales, ¿no? O sea, las propiedades que yo conozco de los reales son las que el campo tiene. ¿Ok? Así de manera muy general, pues quédense con esa idea. Ajá, que es como si estuvieran trabajando en algo que conocen, ¿no? Los reales, los racionales, todo eso.